vez que llega mi lunita, yo saco la tintura, la sangre, y la combino con un poquito de agua. Eso simplemente lo pones en la nevera. Hay que mantenerlo en la nevera refrigerado, obviamente, para que no se dañe. Pero yo la utilizo, por decir, 1 o 2 veces y ya luego la boto. Pero entonces lo que hago son unos dibujos. Cuando eres consciente de que tienes tu sangrado, es porque te aceptas como tú eres, con todo tu ser, todo. Y el ritual está precisamente en aceptar, en quitarnos de la mente ese asco, esa maluquera, esa cosa incómoda que sentimos con nuestra sangre, y la pena que nos da también mostrarla, porque es que es un proceso biológico normal. Lo que pasa es que lo que tú sientes de pronto de asco y eso ha sido por la sociedad y todo lo que nos han metido a través de la publicidad, la imagen, en la internet. Hay mucha información girando por ahí, incluso en nuestras mismas casas con nuestras madres, ¿sí? Nuestras madres tampoco de alguna manera no aceptaban eso, y ese sentimiento de ellas es transmitido a nosotras las hijas. Y el ritual precisamente está en que tú dibujas, sacas tu sentir. Tú sabes que el arte es expresión, que el arte es un medio que nos permite mostrar interiormente lo que somos y descubrir también lo que tú eres. Y pintar con la sangre menstrual precisamente lo que hace es eso, es un ritual de respeto frente a ti mismo. Así como cuando tú riegas las plantas también. Sabes que es un líquido que va a ser potente, que tiene nutrientes para las plantas. Asimismo tú de alguna manera te estás nutriendo con el ritual del dibujo y la pintura con tu sangre menstrual. El hecho de pintar mi útero y saber, tratar de comprender internamente esa espiral. La espiral en las culturas indígenas tiene un significado muy fuerte, y es el ciclo femenino, el ciclo que va hacia afuera pero que también puede ir hacia adentro. La espiral tiene 2 formas, va hacia afuera y también puede entrar. Entonces es como ir hacia dentro tuyo, pero también vas hacia afuera, ¿cierto? Entiendes lo que está en tu entorno, en tu exterior, pero también debes ir adentro, hacia ti misma, reconocerte a ti misma para poder estar afuera con la gente. Y eso es lo que permite nuestros ciclos, ¿no? El dibujo y la pintura me han enseñado quién soy y me han permitido reconocerme como soy. Cuando yo pinto y dibujo, hay como un diálogo interno conmigo misma. El arte me ha enseñado a reconocerme más, a aceptar la mujer que soy, a integrarme conmigo misma, porque la sociedad nos ha desintegrado. Todo el tiempo nos dice, es que tú tienes que ser madre, tú tienes que ser esposa, tú tienes que ser, no sé, a estudiar una profesión, o tú tienes que trabajar, ¿sí? Y nos han desintegrado, pero realmente lo que el arte nos permite es encontrarnos a nosotras mismas de nuevo y saber quiénes somos. Hay un ejercicio muy bonito que es el que veníamos hablando sobre la niña interior. Ese creo que es el primer ejercicio que debemos hacer todas las mujeres para reconocer quiénes somos. Porque todos en algún momento, hombres y mujeres, fuimos niños, así como está Matías. Y en esta edad hemos sido muy marcados por las situaciones de la infancia. Todo lo que somos hoy somos resultado de esas situaciones que vimos en la infancia, con nuestro padre, con nuestra madre. Si fuiste criado por los abuelos o por los tíos, o si fuiste criado o si fuiste adoptado. Lo primero que debes hacer es escribir. Toda la vida yo me la he pasado escribiendo. Yo creo que lo primero que a mí me acercó al arte fue la escritura. El ejercicio de la niña interior es eso, reconocer que esa niña debe ser perdonada y sanada en sus situaciones de infancia, en su historia de vida, pero no es fácil, no es un proceso fácil, es un proceso complejo que cada quien lo lleva a su manera, en su tiempo. Porque no es que yo te diga, mira, no, reconoce tu niña interior en este momento y ya, listo. No, ese proceso debes hacerlo tú lentamente, porque es un proceso de comprensión interna.
de aceptar de que cada situación que viene a tu vida es porque te va a formar en tu carácter, en tu forma de ser, en tu femenino. No es que tú, un día yo me senté, yo empecé a darme cuenta que sí, que había una niña pataletosa, una niña inquieta, una niña incomprendida, una niña dolida, una niña que necesitaba ser atendida, pero que yo ya no era la niña, que la niña ya había crecido y que había sido ya era una adulta madura, que ya no tenía a su mamá al lado. Pues yo me fui a los 23 años de mi casa a vivir sola. Y empecé a escuchar a esa niña y empecé a hacer dibujos de la niña y de niños, de muchos niños, de las historias de varios niños. Bueno, resulta que nuestra historia ancestral está marcada por las historias de las abuelas y de las madres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu historia de vida, la historia que vivió tu madre, te vivió tu abuela, la vas a repetir tú. O sea, la historia de vida de mi abuela, de mi madre y demás, es que hace 7 generaciones atrás, ellas, todas las abuelas, han sido madres solteras, solas. No han habido papás, porque el papá o se muere, o se va a la casa, o es un borrachín, entonces la mamá decidió dejarlo. Entonces 7 generaciones atrás, mi mamá, por ejemplo, mi papá se suicidó. La mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, no estuvo con su esposo porque ella vivió con él como 10 años y él se murió. Entonces ella quedó sola para el resto de la vida, muy joven, porque se casó como a los 14 años. La mamá de ella tuvo los hijos con el esposo y él se fue de la casa, los abandonó. Y de ahí para atrás hay como 4 historias iguales, muy similares. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia de las abuelas se repite, o las historias de las madres se van repitiendo cada vez que sus hijas van naciendo. Cuando una mujer llega a una familia, llega para sanarle sus procesos ancestrales, esas historias de las abuelas que no han sido sanadas, pero tienes que hacer conciencia de eso, si no, no vas a ayudar a sanar el linaje familiar. La pregunta que me hacías ahora era que qué extraño que yo, sabiendo tanto de mujeres, tenga un niño. Y te digo que es bueno porque las historias de mis abuelas es que el primer hijo que tuvieron no fue varón, fue mujer, todas, hace 7 generaciones atrás. Entonces cuando nace Matías hombre, para mí es un síntoma de que el linaje está sanando. Pero esas historias de abuelas se llevan en la sangre como una cuestión del ADN. Y se llevan es porque las formas en que las mamás nos crían, las reglas de casa, los hábitos, todo lo que las mamás nos enseñan, traen toda esa historia de infancia que no ha sido concientizada de parte de ellas y no la transmiten. Por eso es que nosotras como que empezamos a repetir esas historias. Ahí es donde uno tiene que empezar a estudiar la historia familiar como mujer y decirse, bueno, ¿qué es lo que debo sanar de esta historia, de esta familia? ¿Sí? Los círculos de mujeres siempre han existido y yo le digo a todas las amigas con las que me reúno que el primer círculo que tú hiciste fue en tu casa, con tu mamá, con tu hermana, con tu tía, con tu abuela, todas juntas, tomando el café en el comedor o cocinando en tu casa. Esos son los primeros círculos de mujeres que nosotras vivimos y es muy importante porque en nuestra cultura ancestral las abuelas hacían algo que se llamaba la carpa roja, no sé si te han hablado de ello. Y la carpa roja era el lugar donde se retiraban todas las abuelas, porque en nuestras culturas las abuelas eran quienes tomaban la decisión en conjunto, se juntaban muchas mujeres de más de 60 años y tomaban las decisiones sobre su comunidad. Y en la carpa roja lo que hacían las abuelas era juntarse con las niñas que no habían menstruado o que estaban por menstruar para contarles toda la historia en relación con la luna, el ciclo menstrual, toda la sabiduría que venía con la sangre y demás en las carpas rojas. Pero eso dejó de hacerse ya hace mucho tiempo, ¿sí? Pero en nuestros hogares se hacía en la cocina y ahí se hacía el proceso de sanación entre todas. Entonces, el primer círculo que nosotros tenemos es en casa, con las mamás. Por eso es muy importante hablar y escuchar a las madres y a las abuelas.
Pero hay relaciones muy duras en nuestra cultura, hay mujeres que no se las llevan bien con las madres, precisamente porque hay un choque constante con ellas, porque tu madre es tu espejo y tú eres espejo de tu madre. Ella ve en ti reflejado lo bueno y lo que no es tan bueno de ella, y tú ves reflejado en ella lo bueno y no tan bueno de ti, ¿ves? Entonces a veces las relaciones entre madres e hijas es dura, es compleja. Por eso los hombres se entienden mejor con las mujeres y uno tiene que estar muy atento durante los 28 días del mes, en qué ciclo está, qué le está pasando, cómo se siente emocionalmente, si te dan ganas de comer sal o si te dan ganas de comer dulce, esos son, si tienes deseo sexual o no, esos son, digamos, unos indicios que te muestran en qué ciclo estás. Y eso empieza por ejemplo, cuando te pones muy sensible, con muchas ganas de llorar, generalmente son días previos a la menstruación, o cuando empiezas a soñar mucho y a recordar esos sueños. Ese sexto chakra, cuando se abre a través de esos sueños. Cuando tú eres consciente en tu ciclo menstrual que hay un momento en el cual tú sueñas más, y es antes de que llegue tu periodo menstrual. Como los 7 días antes, tú tienes unos sueños muy fuertes y los recuerdas más fácilmente que en el resto del ciclo. No quiere decir que en los 28 días tú no sueñes, siempre soñamos, pero antes del periodo menstrual esos sueños son mucho más fuertes. Y son sueños dicientes, son sueños que te traen mensajes, son sueños que te dicen cosas sobre ti misma, para conocerte a ti misma. Son sueños que te muestran tu sombra. Son sueños que te dicen qué debes trabajar en ti o qué historias de tu vida no has sellado, cosas que no has concluido. Vienen a través de los sueños, y si uno sabe interpretarlos, ahí hay una sabiduría muy grande que es de la que las abuelas toman para poder dar los consejos a su comunidad. Entonces cuando tú empiezas por ejemplo, a soñar mucho antes de tu menstruación, ya te vas a dar cuenta que va a llegar tu periodo, ¿cierto? Y esos son indicios de que tu cuerpo está cambiando de una fase a la otra. Y empiezas a darte cuenta que empieza a surgir esa mujer en ti, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estás en la fase menstrual, tienes mayor capacidad de comprensión de todo lo que pasa afuera. Tienes como una percepción más abierta, como más sensible al mundo. Eso de que nos dicen de que estamos en la sensibilería, no es que te dé por todo, llorar por todo y no sé qué, bueno, eso general. Pero en las mujeres que no comprenden como internamente lo que les ha sucedido en su historia de vida. Cuando tú ya te das cuenta de tu historia de vida, esas cosas de que te sientes sensible y lloras por todo, eso se pasa. O sea, tú ya no sientes eso ya no viene a ti, porque es como que la historia de vida ya está sanada. En cambio de eso, empiezas a darte cuenta que tienes mayor capacidad de comprender, por ejemplo, las situaciones de otros o de sentir a otra persona. Cuando tú la abrazas, sabes que esa persona está bien, que está mal emocionalmente, que le pasa algo, que está deprimida, solo con abrazarla o con mirarla a los ojos. Entonces, por eso la intuición, el sexto sentido se abre más totalmente cuando tú estás en el ciclo menstrual. Que lo que nos han enseñado es como a aborrecer y a coger pereza porque estamos sangrando, pero lo que tenemos que aprender a darnos cuenta es que tenemos que valorar ese momento de la mujer, que es una vez cada mes. Cuando empieza otra vez la fase folicular, que es cuando tu óvulo empieza a salir del ovario de nuevo, eso dura 14 días hasta que ovulas. En esa fase folicular, que es la fase que llaman de la doncella, en ese momento es cuando tú sientes que estás otra vez como radiante, hermosa. Es el momento en el que todos los hombres te miran de nuevo y tú lo percibes y te das cuenta que ellos sienten, debe ser una cuestión de hormonas, una cuestión física, que ellos sienten que nosotras que estamos en ese momento. Como que estamos otra vez prestas a ovular, entonces ellos vuelven y llegan a ti y son más amables y te hablan más bonito. Y en el momento de la madre, a mí me pasa una cosa curiosa con el momento de la madre, y es que en ese momento es cuando más amigas llegan a mi vida. Las amigas llegan y me buscan y me comentan sus problemas, y es el momento. Y por arte de magia todas, la mayoría aparecen es en el momento de la ovulación. Entonces ahí es cuando estamos más, acogemos más a otros seres, tenemos una palabra de aliento que darles. Analiza y verás todas las situaciones que pasan en tu vida y te das cuenta que cada momento, cada periodo trae
como una señal clave de ese momento, ¿sí? Y en la ovulación, en el momento en que estás de la madre, en la ovulación sientes tal cual los mismos síntomas como cuando estás menstruando. Entonces tus senos se ponen sensibles, sientes cólicos bajitos, tu flujo menstrual cambia, se pone como pegotudito, más elástico. Y hay ciertos indicios que te muestran que tú estás en cada fase, pero eso lo aprende cada mujer viendo su propio cuerpo. La misma mujer que no se ha aceptado con su cuerpo, con sus defectos, con su forma de ser, con sus cualidades, esas mujeres son las que más se miran al espejo y no se miran al espejo y temen ver eso, ver en ellas mismas lo que son, ¿sí? Por eso es muy importante. ¿Cómo empieza tu reconocimiento de tu cuerpo? Cuando te miras al espejo y aceptas lo que hay ahí. Que sí, que tengo un seno más grande que el otro, eso en todas las mujeres pasa, o que tengo las piernas más flacas o más gordas, o que no sé, que soy más caderona o que menos caderona, o que no tengo cintura. De todas esas cosas que nos hacen ser mujeres, aceptarlas frente al espejo para empezar a escuchar el cuerpo. Cuando el cuerpo nos habla, nos dice realmente en la fase lunar en la que estamos y en la fase del ciclo en el que estamos. Esta es otra cuestión que leemos, el oráculo de las diosas. En este caso nos salió Eiren, que es la paz. No hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien.